Ponte cómodo, que ya sintonizaste. Bienvenida a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo la doctora Wanda Pérez. Un contenido de salud, como siempre, impecable y de voz de profesionales, para que no te lo pierdas. Y es que como lo bueno se repite, hoy tenemos nueva vez en nuestro set al doctor Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, destacado en República Dominicana. Y bueno, no hablemos fuera de aquí con este contenido trascendental ya a través de las redes, doctor. Muchas gracias, Wanda. Doctor. Un placer estar contigo de nuevo y espero que por favor el público pueda disfrutar la información que trataremos de llevar, que humildemente nos brinde su tiempo, que sabemos que es lo más valioso que tiene cada ser humano. Doctor, el día de hoy nos vamos a poner un poquito incómodo y vamos a molestar mucha gente y vamos a dar justamente donde duele, porque hablaremos de ITS, conocidas literalmente así, pero de infecciones de transmisión sexual, como mucha gente las conoce en sentido general. La afectación que puede tener en diferentes órganos, iniciando desde la boca, doctor, piel y órganos genitales, porque cuando hablamos de infección de transmisión sexual, la gente hace alusión a infecciones que solo pueden estar en los órganos genitales. No, mira, creo que tienes toda la razón y lo más importante de las ITS es que ha tenido relevancia el hecho de que muchas de estas infecciones que anteriormente estaban dormidas y que los casos eran contados, en esta época han florecido, han incrementado en número, e infecciones que se reconocen desde los tiempos de los faraones, por ejemplo, que Cleopatra tenía sífilis, Cristóbal Colón tenía sífilis, pero posiblemente su tío de 60 años ahora mismo también tiene sífilis. Ha ocurrido un incremento de las infecciones de transmisión sexual y procesos que anteriormente iban en descenso, en los últimos 2 o 3 años lamentablemente se han disparado. Y es algo alarmante porque, como veremos un poco más adelante, todo el mundo, cada vez que se habla de infecciones de transmisión sexual, piensa en los más jóvenes. Quédense aquí en el programa para que ustedes vean algo que quizás les sorprenda. Muy bien, doctor. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, ¿a qué tipo de infecciones básicamente nos estamos refiriendo? Mira, el abanico de infecciones de transmisión sexual es bastante amplio. Recuerda que va desde virus, que son los organismos más pequeñitos que conocemos, hasta tener la presencia de gérmenes unicelulares, pasando por bacterias, pasando por otros agentes que pueden producir cuadros que generalmente la forma de adquisición del ser humano es mediante la práctica de ese contacto íntimo entre dos personas, independientemente del tipo de práctica sexual que se esté sosteniendo. Hay que reconocer que la intimidad es algo muy personal, pero no podemos olvidar que cuando usted tiene relaciones con una persona, usted está teniendo relaciones sexuales con todo el pasado sexual de esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo que esa persona se expuso, ahora usted, mediante la relación sexual, se va a exponer también. Por eso hay que llamar la atención de que algunas infecciones de transmisión sexual, y sobre todo la más expandida en el mundo, que es la del virus del papiloma humano, es suficiente desde el punto de vista de las estadísticas, que si usted ha tenido 2 parejas sexuales en su vida, usted tiene un 100% de probabilidad de estar infectado por el virus del papiloma si usted no está vacunado. Repito, si usted, antes de aplicarse su vacuna contra el virus del papiloma, llegó a tener 2 parejas sexuales, usted teóricamente tiene un 100% de probabilidad de haberse infectado con este virus. Y si usted no está vacunado y ha tenido 2 o más parejas, es casi seguro que usted lo tenga. Muy bien, lo que pasa es que eventualmente la población entiende que tiene el virus solo cuando hay manifestación, y me gustaría que por favor, doctor, aclaráramos que tener la presencia del virus no implica necesariamente que vaya a haber la aparición de una lesión en un órgano visible o no. Wanda, mira, yo voy a mencionar lo siguiente antes de pasar a esa pregunta porque es extremadamente importante. Hay un grupo de personas que no se creen de riesgo para infecciones de transmisión sexual y no se hacen la prueba. Me explico. Balcácer, pero es que yo soy una señora casada
que solamente tengo relaciones sexuales con mi esposo. Me casé, señorita, con 19 años, tengo 50 y yo no conozco ningún otro varón. El problema es que usted no sabe qué ha ocurrido con esa otra persona. Totalmente. Entonces, por tal razón, aún usted no se considera de riesgo, no se ofenda cuando su médico le mande a hacer las pruebas de infección de transmisión sexual. Y aún usted no se considere de riesgo, usted tiene que hacerse la prueba. Repito, hay damas y hay caballeros que han tenido 2 parejas sexuales en su vida y tienen VIH. Hay personas que han tenido una sola pareja sexual y tienen hepatitis B. Es correcto. Hay personas que han tenido una sola pareja, incluyendo no penetración, y se le ha pegado sífilis o han adquirido gonorrea. ¿Por qué razón? Porque no todas las infecciones de transmisión sexual vienen asociadas al coito, que es la penetración. Y eso no lo podemos olvidar. Hay muchas personas que olvidan que el sexo oral es una forma también de compartir secreciones y la misma tiene riesgo de que una persona pueda adquirir una infección de transmisión sexual. No olvidemos esa parte. Tienen la palabra sexo delante. Totalmente. Claro. Vamos a pasar a lo siguiente. Tú mencionabas, Balcácer, hay personas que no tienen manifestaciones de una infección y por tal razón no se chequean. Exacto, no tienen estas lesiones características que cuando la esposa, por ejemplo, va a la ginecóloga y le hace el papá Nicolau y reporta que hay una infección por el virus del papiloma humano, llega y se sienta con su esposo, aquel incoherente al que ella le explica que hay que hacerse una prueba y que él debe hacérsela, y él dice, pero yo no te veo nada, y yo no tengo nada. ¿De qué que ella está hablando? El problema es que hay algunas infecciones que pueden durar mucho tiempo dentro de una persona sin ningún tipo de manifestación. El ejemplo clásico es el virus del papiloma. Tú puedes tener la presencia del virus aún en piel sana, o sea, aún sin tener las lesiones verrucosas. Pero ¿qué ocurre? No podemos olvidar que si tú adquieres VIH en el día de hoy, tú no vas a tener manifestaciones de VIH hasta que no haya transcurrido de 6 a 10 años. Entonces, por tal razón, tuve una persona que le diagnostican VIH y cuando se le diagnostican está extremadamente deteriorado. Ya ha pasado un tiempo, pero y la pregunta es, claro, Balcácer, ¿hace cuánto que tomé esa infección? Lamentablemente no te puedo decir, pero posiblemente fue hace 6 o 10 años. ¿Por qué no te hiciste la prueba? No, Balcácer, porque yo casi siempre cuando tenías relaciones utilizando protección. Quizás un día no lo hiciste y ese día adquiriste la condición de salud. Hay que reconocer que las ITS también varían su presentación entre el hombre y la mujer. Claro. Hay infecciones de transmisión sexual que la mujer tiene que en el hombre producen manifestaciones, así como hay infecciones de transmisión sexual en el hombre que tienen manifestaciones diferentes en la mujer. Voy a citar 2 ejemplos. La clamidia. La clamidia es una infección de transmisión sexual que generalmente las damas, junto con la gonorrea, no presentan muchas manifestaciones. Sin embargo, cuando es el hombre tiene secreciones a través de su órgano sexual, tiene dolor cuando orina de manera importante y ese señor puede quedar con complicaciones posteriores fruto de ese proceso. Muchas damas se quedan con el evento, no tienen manifestaciones de ese tipo, pero sí esa infección que está silente puede ascender hacia la cavidad pélvica y puede afectar las trompas de falopio que le dieron a usted en el colegio, que es por donde el óvulo sale desde el ovario para poder unirse con el espermatozoide. Y hay damas que en este momento, al día de hoy, no pueden concebir un embarazo. Totalmente. Porque tienen sus trompas de falopio obstruidas porque hicieron una infección por clamidia o por gonorrea, por un gonococo, y justamente hoy están teniendo problemas para concebir por eso. ¿Por qué? Por una vida sexual sin las características adecuadas para prevenir las infecciones de transmisión sexual. No sé si tú me permites hacer una pausa aquí porque es algo que no me gusta dejar de mencionar cuando hablo de prevención de infecciones de transmisión sexual. Este espacio es tuyo, por favor. Mira, Wanda, hay algo que está bien definido desde siempre, que es el ABC. El A de abstinencia. Y cada vez que lo menciono, la gente me dice, bueno, Balcácer está loco. Abstinencia. Es cierto, el ser humano es un ser sexual. Pero cuando hablamos de abstinencia, es tener relaciones sexuales cuando usted está preparado física, emocional, psicológica
y hasta monetariamente hablando. Y eso es importante, incluso lo monetario. Claro, si usted no puede lidiar con lo que conlleva una relación sexual, no debería tenerlo. Las leyes dominicanas contemplan que para que un menor debería, para inicio de relaciones sexuales, comenzar a los 18 años. Repito, a los 18. Porque ya a partir de ese momento se entiende que usted puede tomar una decisión correcta. Ningún niño de 14, 15 años va a tener la capacidad de discernir entre qué es positivo, negativo, cómo cuidarse, cómo protegerse. Y por favor, eso es importante porque yo veo padres que con orgullo quisieran que su hijo iniciara su actividad sexual mucho antes para determinar una hombría. Qué bueno que usted lo trae, doctor. Segundo, la B. La B es de be faithful o ser fiel en inglés. Repito, abstinencia cuando estemos preparados para el inicio de la relación sexual. B, ser fiel. Tratar de tener una pareja. Usted puede tener un gran amor de su vida todos los años. Usted se puede desenamorar y enamorar con frecuencia, eso no importa. Usted se puede equivocar. Usted puede besar, como dicen los libros, mil sapos, hasta que encuentre el príncipe perfecto. El problema es que un sapo de eso le puede dejar un sabor de boca muy malo. Usted debe protegerse. Me han llamado el asesino del amor porque yo digo que usted necesita hacerse todas las pruebas de infección de transmisión sexual antes de iniciar, de retirar el preservativo. No es antes de iniciar, porque si utiliza el preservativo, que es la C, que sigue a continuación el uso del condón, usted pudiera estar con una persona. Pero el problema es que algo que se sabe, y hay varios estudios desarrollados al respecto, que la mayoría de las personas luego de la tercera relación sexual dejan el preservativo de lado. El 75, o sea, 3 de cada 4 parejas, luego de la tercera relación sexual, echan a un lado el preservativo. Y eso es peligroso, porque aun usted lo quiera, lo ame, la adore, para darle las dos vertientes desde el punto de vista de género, la realidad es que usted, vuelvo y repito, puede entrar en contacto con una infección de transmisión sexual. Usted necesita estar seguro de que usted no va a estar en contacto con uno de estos procesos. Bueno, y ciertamente hemos visto que ha cambiado de manera en el tiempo, como desde el punto de vista de población, la adquisición de las infecciones de transmisión sexual, sí, se ha modificado mucho. Antes, aunque no teníamos tantas estadísticas y no podíamos ver qué grupo de alguna manera estaba, digamos, más afectado, porque acuérdate que a nuestras abuelitas la casaban hasta por sospecha. O se la llevaban. Hasta por sospecha desde muy temprano. Ya tenemos estadística y vemos que a una edad mucho más avanzada aparecen enfermedades de transmisión sexual en pacientes que ni sospechaban que esto podía ocurrir a su edad. Yo te pedí a Wanda que por favor este corte me lo envíe. Inicio de la siguiente manera. En este momento, a nivel mundial, está ocurriendo un fenómeno que es el siguiente. Las infecciones de transmisión sexual están teniendo un incremento importantísimo en hombres y mujeres mayores de 50 años. Así como hay un pico en edades muy tempranas, entre 17 y 23 años, sobre todo entre mujeres, asimismo hay un pico de incremento de infecciones de transmisión sexual en hombres y mujeres por encima de los 50 años. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes un hombre y una mujer que ya no tienen miedo a los embarazos, que entienden que las infecciones de transmisión sexual son cosas de jóvenes desenfrenados. Aún ellos estén comportándose de la misma manera y estén teniendo los mismos patrones de riesgo. Son aquellas personas que entienden que con las personas que se están codeando son personas que tienen muy bajo riesgo de tener una ITS, pero lamentablemente hay que reconocer que estos grupos están teniendo conductas de riesgo igual de frecuente que la población mucho más joven. Que los estimulantes sexuales, como se conocen, que no son más que medicamentos destinados para la disfunción eréctil, han hecho que una gran población mayor de 50 años tenga una mayor cantidad de relaciones sexuales, olvidando que estos medicamentos para la disfunción eréctil, utiliza el nombre que usted quiera, tadalafilo, vardenafilo, sildenafilo,
son medicamentos que aumentan su capacidad de tener relaciones sexuales, pero no lo protegen de ninguna infección de transmisión sexual. Así que por tal razón, no olvidemos esa parte. Hay un incremento de las infecciones de transmisión sexual en los mayores de 50 años. Una mujer que ya crió a sus hijos, que está divorciada, que ya tiene una entrada de dinero adecuada y que ahora quiere un compañero o que no quiere una gente con quien casarse, sino usted en su casa y yo en la mía, nos juntamos cuando queremos salir a disfrutar, que es una mentalidad de muchas personas, repito, de más de 50 años. La realidad es que eso da pie a que puedan surgir relaciones paralelas, casuales, y posteriormente usted se ve afectada. No lo olvide, las infecciones de transmisión sexual no están discriminando por edad. Y que yo tengo 55 años, a mí no se me va a pegar un ITS. Si usted juega con fuego, se puede quemar. Y debo decir, a ver qué te parece en este mismo sentido, que hay un mayor poder adquisitivo en esta edad. Y justamente por ese mayor poder adquisitivo puede que haya más acceso precisamente a estar haciendo este tipo de actividad de manera más desenfrenada. Realmente tú sabes que el factor económico siempre da una posición de poder en algunos ambientes en los cuales se pueden conseguir algunas cosas que posiblemente a edades más tempranas quizás no se podían, pero yo creo que quizás eso se pudiera compensar con la parte hormonal. Justamente sabemos que los más jóvenes pueden caer en algunas conductas un poquitito erráticas justamente por la traición de las hormonas, pero sí podemos decir que los mayores de 50 años justamente de manera tradicional no se sentían como grupos en riesgo para ITS, y es justamente uno de los grupos que han padecido el incremento de 3 infecciones de transmisión sexual específicas, que son gonorrea, clamidia y sífilis. La cantidad de casos de sífilis que está incrementando en el mundo parece mentira. Un 21% de incremento de casos de sífilis a nivel mundial en todas las poblaciones, pero en los mayores de 50 años da hasta vergüenza. Que antes creíamos, o sea, que ya hasta hace unos años, 5 años aproximadamente, veíamos, por ejemplo, estas infecciones como algo, ¿sabes? Raro, inusual, y te sorprendería la cantidad de pacientes que a nivel faríngeo tienen estas características que tú, bueno, ya puedes saber. No, mira, Wanda, yo hasta subí en mi Instagram justamente una foto de un caballero con lesiones a nivel palmar, en la palma de las manos y en el tórax, y es la segunda vez que él presenta una infección por sífilis. Lo que quiere ha dicho que se le pegó una sífilis la primera vez, le pusimos tratamiento, se curó y volvió a tener relaciones sin protección y volvió a darle sífilis. ¿Por qué? Porque hay infecciones de transmisión sexual que no dejan protección. A usted le da sífilis, le ponemos tratamiento y si vuelve y tiene contacto con alguien que tiene sífilis, le va a volver a dar. Entonces, por tal razón, hay que cuidarse. Y eso que no hemos mencionado, a pesar de que tocamos por arribita lo del virus del papiloma humano, pero el virus del papiloma humano se asocia a cáncer de garganta, cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de cuello de útero. Estamos hablando de que hay infecciones de transmisión sexual que se asocian a cáncer. Sí. La hepatitis B se asocia a cáncer, se asocia a fallo renal. La hepatitis B se asocia a fallo renal, a cirrosis, a cáncer de hígado. Estamos hablando de que hay un grupete de infecciones de transmisión sexual que se asocian a muchísimas cosas. Ya mencionamos gonorrea y clamidia que se asocian a infertilidad. O sea que estamos hablando de que las infecciones de transmisión sexual, si bien son temas que se dan en el colegio y que todo el mundo lo aprende en ese grupo, son entidades que se padecen y que nadie se preocupa hasta que no le hacen el diagnóstico. Exactamente. Y lamentablemente sí, seguro que tenemos un incremento. Y también vemos que actualmente con el uso de droga, ya pasando fuera de la forma de transmisión sexual, no quisiera dejar de mencionar o que por favor tú nos hagas desde tu punto de vista y tu posición como especialista esta aseveración acerca del uso y consumo de drogas como... drogas inhaladas, déjalo ahí, drogas inhaladas. Mira, la realidad es que en República Dominicana en este momento hay varios grupos que se consideran poblaciones vulnerables para ITS y específicamente para VIH. Y hay 3 grupos que no quiero dejar de mencionar, que son trabajadores y trabajadoras sexuales. Ahí mismo hay que incluir los usuarios de trabajadores y trabajadoras sexuales. Claro que sí. También hay que incluir los hombres que tienen sexo con hombres, que lamentablemente tienen 9 veces más probabilidad, entre 8 y 9 veces más probabilidad que población general
de tener VIH. Y perdón que te interrumpa, lo que más me preocupa en esta población de riesgo que acabas de mencionar es precisamente que es una población muy promiscua y que usualmente no utiliza protección. La realidad es que sí forman parte de esas poblaciones clave donde se hacen intervenciones. Repito, trabajadores y trabajadoras sexuales con sus clientes, hombres que tienen sexo con hombres, y voy a colocar en tercer lugar los usuarios de drogas. Los usuarios de drogas en países desarrollados como Europa, en regiones desarrolladas como Europa y el norte del continente americano, generalmente se asocia a drogas inyectadas. Pero en República Dominicana las drogas que se inyectan generalmente no son lo más frecuente, son las drogas inhaladas. Tú quizás querías mencionar crack, cocaína, etcétera, pero ¿qué ocurre? Estas personas que utilizan estas sustancias pueden tener conductas de riesgo fruto de estar bajo los efectos de esas sustancias. Y otro fenómeno que está descrito es que algunos de estos usuarios, para poder conseguir el dinero, para poder adquirirlas, entonces tienen que recurrir al trabajo sexual. Claro. Y eso los coloca en un doble grupo de riesgo. Hay que reconocer que hay otros grupos vulnerables como son migrantes, personas con baja escolaridad, personas que viven en la calle. O sea, hay otros grupos, pero esos tres tienden a ser de los grupos más fácilmente visualizables dentro de las poblaciones como grupos que tienen un riesgo aumentado para ITS y dentro de ellas, repito, la del VIH, de las que más se ha estudiado en nuestro país. Doctor, en relación al VIH, ¿cómo funciona nuestro programa nacional para este control? Miren, la realidad es que en República Dominicana existen dos grandes entidades que regulan la parte de la atención a las personas viviendo con VIH. El primer organismo, que es el Consejo Nacional de VIH y SIDA, que anteriormente era COPRESIDA, sí, que ha pasado más que nada a un punto de regular algunos espacios preventivos y de recepción de algunos proyectos que pudieran aportar e inyectar recursos al sector. Y tenemos la parte del Ministerio de Salud Pública con el Servicio Nacional de Salud, que es el otro eje. Hay que decir que en el ministerio se encuentra la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual, SIDA, hepatitis, y todavía no se la han agregado, pero posiblemente le pongan tuberculosis, donde está la doctora Mónica Torman Peinado, que es la encargada de ese programa. Y tenemos en el Servicio Nacional de Salud, que es donde se brinda la atención directa a los usuarios, ya que sabemos que los hospitales dependen del Servicio Nacional de Salud. Claro. En el ministerio se hacen las guías normativas y procesos para poder ejecutar en el Servicio Nacional de Salud. Cuando ocurrió lo de USAID, que se recortaron los fondos, muchas personas dijeron, las personas viviendo con VIH en República Dominicana se van a quedar sin los antirretrovirales, que son los medicamentos que se utilizan para VIH. Mentira. Todos los recursos que se destinan para adquirir los antirretrovirales en República Dominicana salen del presupuesto de los dominicanos y dominicanas. Gracias por aclarar. Entonces, por tal razón, USAID puede o no estar presente y la adquisición de esos fármacos no está en riesgo para esas poblaciones. ¿Por qué si tenemos tanta garantía para el uso de la medicación y por qué no tenemos esa falla tú, que eres una población que ya tiene conocimiento de que tiene la infección, te cuesta tanto iniciar un tratamiento, ir con un especialista y ver en qué momento es prudente iniciar? ¿Por qué dejar que se desarrolle una enfermedad con una sintomatología y una clínica que pueda ya decir, digamos, más aparatosa? Mira, Wanda, yo como infectólogo que recibo poblaciones que tienen este diagnóstico, que recibo mi consulta de manera habitual, personas que no quieren enrolarse dentro del sistema público, la verdad es que algunas de esas personas tienen el inconveniente del estigma que lleva la enfermedad. Muy bien. Hay personas que cuando llegan a nuestra consulta, llegan en silencio, no se lo han dicho a sus esposas, las mujeres no se lo han dicho a sus esposos, no se lo han dicho a su familia. Son personas que tienen un ambiente de un claustro, de un encierre tan importante que ellos mismos no saben cómo van a poder lidiar con esto. ¿Por qué? Porque recuerda que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana tiene una carga de estigma que no se puede desligar de ese proceso. Por supuesto. Entonces, nosotros como infectólogos tenemos que tratar de que esa población reciba no solamente la atención de medicamentos, sino esa atención de ese apoyo. Y una de las cosas que tratamos de decirle a nuestros pacientes cuando llegan con esta condición es que deben tratar de venir con por lo menos una persona
que ellos sepan que si le ocurre algo, esa persona les va a brindar el apoyo que ellos pudieran necesitar. Porque imaginemos una persona viviendo con VIH que tenga una casa, que hace una neumonía y no se lo quiere decir a nadie por temor de que esa persona lo lleve a la emergencia y en la emergencia le hagan una prueba y le digan, ¿usted sabía que él era VIH? Porque lamentablemente no todo el mundo maneja lo que es ese protocolo de atención. Por eso, repito, hay personas, vuelvo y comento, que no les gusta recibir los servicios a nivel público porque entienden que su información se puede filtrar. Y no es cierto. Los programas de atención que brindan ese servicio a las personas viviendo con VIH tratan de ser lo más discreto posible. Repito, hay algunas personas que prefieren hacerlo a nivel privado justamente porque todavía quizás eso es un poco más hermético. Doctor, ¿hay una forma en que el paciente pueda tener estos medicamentos estando en la consulta privada o siempre tendrá que ir a retirarlo a nivel público? Es una excelente pregunta y la verdad es que sí, a nivel privado tenemos la capacidad de brindar tratamiento antirretroviral a las personas viviendo con VIH que deciden recibir la atención a ese nivel. Sobre todo porque eso está contemplado dentro de las guías de atención. Una persona viviendo con VIH tiene la libertad, el libre albedrío de buscar la atención donde esa persona sí lo considere pertinente. Hay que tratar justamente de respetar esa individualidad y esa capacidad de toma de decisión de las personas. Lo que sí planteo es que todavía, repito, aún se ha avanzado mucho. Hay muchas personas que todavía le tienen una carga emocional muy fuerte al tema justamente del VIH. También hay que reconocer que hay muchas personas que le han perdido el respeto a las infecciones de transmisión sexual justamente porque el VIH era como ese gran cuco que la gente tenía y como yo siempre pregunto, ¿hace cuánto que tú no escuchas que una persona viviendo con VIH falleció? Porque el tratamiento antirretroviral es extremadamente efectivo. Así que no olvidemos esa parte. No quisiera devolverme, sin embargo, no puedo seguir con el tema sin cuestionar algo acerca del virus del papiloma humano, y es que en relación a la vacuna, quisiera que nos ilustraras acerca del momento oportuno para la colocación de la misma y el género, porque siempre hay esa pretensión de que solo las niñas o las mujeres debemos colocársela. Mira, dos grandes logros. Primer logro. Hay muchísimos estudios hoy que demuestran que una sola dosis de la vacuna del virus del papiloma humano antes de los 14 años es tan efectiva como las 3 dosis. Excelente. Hay países que hoy en día están aplicando una sola dosis de vacuna contra el virus del papiloma antes de los 14 años y se habla de que la protección parece ser similar. En República Dominicana, como quiera, tenemos un esquema de 2 o 3 dosis. Eso no lo podemos olvidar. Y lo otro que tengo que decir es felicitar al Ministerio de Salud Pública que cambiaron los lineamientos nacionales y ya hoy es obligatoria la vacuna o recomendada tanto para niñas como para niños. Y cualquier niño o niña menor de 14 años y mayor a 9 años recibe la vacuna completamente gratuita en los centros del programa de enfermedades inmunoprevenibles, anteriormente llamado Programa Ampliado de Inmunizaciones. Repito, ahora se llama Inmunoprevenibles y aprovecho el espacio para mandarle un abrazo a la doctora Luchi Vargas, que es una de las personas incansables dentro de ese programa. Repito, cuando un padre vacuna a su hija contra el virus del papiloma, está evitando la aparición del cáncer de cuello uterino, la tercera causa de cáncer más frecuente en República Dominicana. Cuando le pone la vacuna contra el virus del papiloma a su hijo, evita que ese niño pase la infección y que pueda presentar cáncer de todos los otros lugares que mencionamos, cabeza, cuello, ano, pene. O sea que estamos hablando de una vacuna que previene cáncer y eso es uno de los grandes avances. El ministerio creo que dio un palo ahí cuando lo aprobó para aplicarse también en niños. Y eso es muy importante que hagamos referencia porque para muchos puede parecer raro que un niño, incluso unos días después del nacimiento, que te lo interconsultan porque tiene un trastorno respiratorio y le haces una videoendoscopía y le puedes encontrar lesiones que se están desarrollando papilomatosas y en teoría es producto de una transmisión que ha sido materno-fetal. Mira, algo se me olvidó de la pregunta. ¿Hasta qué edad se puede aplicar la vacuna? Dale. Recomendado desde 9 años hasta los 45. Va al caso, pero a mí me diagnosticaron papiloma y me quemaron unas lesiones que yo tenía y me repitieron el Papá Nicolau y no lo tengo y tengo 37 años, póngase la vacuna.
Excelente. Aún la vacuna pierde protección, porque hay que decirlo, hay una vacuna de 9 cepas hoy en día que protege por encima del 90%. Y cuando usted se la pone después que le dio papiloma, la protección baja a 50. Perfecto, pero es preferible 50 a nada. Totalmente. Así que, por favor, aplíquese la vacuna. Repito, está recomendada hasta los 45 años, tanto en hombres como en mujeres. No lo olviden. Y eso es importante, repito, que se sepa porque te puede sorprender que en un niño muy pequeño haya lesiones y lo hablábamos por transmisión que puede ocurrir materno-fetal. O sea que debemos cuidar, debemos estar preparados para cuidarnos de ese virus. Tú me permites decir algo aquí que es una de las cosas más crudas y yo te voy a mandar el teléfono de una gente que yo necesito que tú le hagas una entrevista también. Es la licenciada Xiomara Aquino, de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual, claro que sí, SIDA y hepatitis. Apúntalo. Y es lo siguiente, tú hablaste de transmisión familiar, que es como hoy en día se le plantea. Okay. La transmisión familiar del virus de inmunodeficiencia humana es una de las situaciones más dramáticas de la bolita del mundo. Me explico. Tú tienes una persona viviendo con VIH, la otra persona viviendo con VIH, tienen un niño. Ninguno de los dos sabían que tenían VIH, no se hicieron las pruebas en el embarazo, el niño nace con VIH. Ese niño comienza a recibir atención y cuando llega a esa edad de 12, 13 años, que comienza a compartir con amiguitos, aún está tomando medicamentos, ¿en qué momento tú tienes que revelarle a ese niño que tiene una condición de salud, como es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que no tiene un tratamiento curativo y que todas esas visitas que él hacía a ese centro donde habían otros niños y él jugaba era porque él tenía VIH? Ustedes se imaginan lo dramático que es eso. Eso Bastante. se puede prevenir casi en un 100% con el simple hecho de que toda mujer antes de salir embarazada y durante el embarazo se haga la prueba de VIH para saber si tiene la condición o no. ¿Por qué? Porque si durante el embarazo esa mujer utiliza medicamentos antirretrovirales, el riesgo de transmisión al bebé es casi cero. Excelente. Y eso se puede prevenir. Hay países que en este momento cortaron la transmisión del VIH en recién nacidos. Así que por tal razón, el llamado a las damas en nuestro país y en el resto del mundo que pudieran recibir este contenido, de que se hagan su prueba de VIH antes de salir embarazadas, cuando estén buscando, y si salieron embarazadas, buscándolo o no, se tienen que hacer la prueba también. ¿Por qué? Porque usted puede prevenir justamente que ese niñito nazca con VIH haciendo las intervenciones oportunas. Excelente. Doctor, en sentido general, la gente creyera que, por ejemplo, infecciones como la hepatitis y otras infecciones son solo a través del coito o de la penetración, como usted conversaba antes. Pero me gustaría que habláramos un poquito fuera de lo sexual, de esta transmisión que puede ocurrir incluso en tu gimnasio, cuando tu amigo estaba haciendo la pesa y sudó y tenía hepatitis. Cuéntame, doctor. Miren, la realidad es que la transmisión por esa vía tiende a ser un poquitito menor. No es tan frecuente. La hepatitis B se reconoce como una infección de transmisión sexual. Sin embargo, hay que reconocer que otros procesos, por ejemplo, como es el hecho, y tú hablaste del gimnasio, pero ese es menos frecuente. Te voy a mencionar uno que quizás es un poco más de riesgo. Vamos a ver. Cuando tú vas al salón a hacerte un manicure y un pedicure y utilizan un utensilio con una persona, tú sabes que cada vez que le hacen un manicure, un pedicure a alguien, siempre hay un poquitico de sangre. Ese instrumental no recibe el tratamiento correcto para eliminar cualquier tipo de agente, y el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C tienen la peculiaridad de que pueden durar hasta una semana en sangre seca. Por tal razón, aquellos espacios donde tú ves que meten todo ese instrumental en un espacio que se llama esterilizador y lo sacan de una bolsita que salen caliente, etcétera, y lo colocan en un lugar, ese lugar te está brindando seguridad. De lo contrario, si tú ves que lo metieron en una cosita de agua y llega una cliente y sale otra y te lo hicieron, tú pudieras hacerlo, pero peor aún, esas barberías que hay en los barrios, donde tú ves que el tipo agarra, quita la navaja, pone otra, le echa un chin de alcohol, de mentolado, como le dicen aquí, y te pasan justamente esa navaja. Recuerden que ese tipo de situación también te coloca en riesgo. Reconocer que la hepatitis B es prevenible por vacuna, pero la hepatitis C no tiene prevención por vacuna. O sea que son enfermedades que pudieran transmitirse por esta vía. Es impresionante lo mucho que hemos aprendido el día de hoy con usted, doctor. Agradecemos su presencia en el programa. El doctor Héctor Valcárcel, médico internista,
infectólogo de nuestra querida República Dominicana, hoy nos ha dado mucha información acerca de las infecciones de transmisión sexual y bueno, a veces con transmisión no sexual, pero es importante que el doctor ahora nos diga 3 cosas que, aunque le duela a nuestra población, debe hacer para evitar un contagio. Y ya el doctor nos habló de un ABC que yo espero que hayan tomado nota. No, la primera de todas es que aún usted no se siente en riesgo para una infección de transmisión sexual, usted tiene que hacerse su prueba. Sé que mete miedo cuando le indican esa prueba de VIH, uno siempre está nervioso, tiene que hacerse todas sus pruebas. Número 2, cuando usted va a tener una pareja sexual nueva con la cual usted piensa tener algún tipo de relación o sin que vayan a tener mucho tiempo, usted lo va a tener sin protección. Usted debería tener el resultado de todas esas pruebas para que después no se encuentre en temor. Y tercero, si usted tuvo una relación sexual sin protección, trate de conversar con su médico lo más rápido posible, porque si usted actúa dentro de las primeras 72 horas, usted pudiera beneficiarse de lo que se conoce como profilaxis posexposición, que es para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH. Repito, tuvo relaciones con alguien que no es su pareja habitual, fue un sexo casual, se rompió el preservativo o no lo usó, usted dispone de 3 días para comunicarse con alguien, 72 horas, para poder hacer algún tipo de intervención y disminuir el riesgo de adquirir alguna ITS. Y eso es muy importante en el sentido, doctor, de los ataques. Hay mucha gente que es atacada sexualmente, que ha tenido un ataque sexual y que por temor no lo ha manifestado. Esa es una razón muy importante para que por lo menos con su médico las agresiones sexuales también es un tema que tú vas a tener que tratar aquí porque si no vamos a tener que comenzar otra vez. Sí. Gracias por la invitación. Este ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando. Esperamos que este contenido de salud haya sido de su agrado y que por favor tome en consideración todos los aspectos que nos ha empleado nuestro experto, el doctor Héctor Valcárcel, médico internista infectólogo. Doctor, ¿cómo podemos tener acceso a más información o a una visita si fuese necesario en su consulta? Estamos en el Centro Médico Universidad Central del Este, lo que las personas conocen como la UCE, ahí en la Máximo Gómez, y nuestras redes sociales DR de doctor, DR Héctor con H y Valcárcel con B alta. DR Héctor Valcárcel, yo espero que el máster, cada vez que lo he dicho, lo haya anotado y me haya tagueado con ella. Así que ustedes saben que estamos ahí en Instagram a la orden. Muy bien, gracias, doctor. Aunque Duela, profesionalmente hablando, se despide. No sin antes recordarle que primero es el cuidado. Cuídate tú para que puedas cuidar de los demás, incluyendo de todos los miembros de tu familia.